Bien, gracias chicos. Vamos a comenzar entonces con la clase de hoy día, ¿sí? El día de hoy tenemos que ver cómo tienen allí el tema de teoría de la argumentación. Bueno, en realidad hoy día vamos a ver dos cuestiones, teoría de la argumentación y vamos a ver también un poco de lógica. ¿Ya? Acá también hay incluidos algunos temas de lógica porque, bueno, teoría de la argumentación está relacionado con el tema de lógica. ¿Ya? Como algunos sabrán, este tema es un tema más o menos nuevo, incluido desde hace 3 ciclos más o menos, y tiene como finalidad complementar el tema de lógica que vimos la semana pasada, ¿no? La semana pasada vimos lógica formal. Entonces, la teoría de la argumentación, fíjate, es como una corriente que busca analizar los razonamientos o argumentos, pero desde una perspectiva distinta a la de la lógica formal. La lógica formal, como vimos la semana pasada, se preocupa por analizar los argumentos desde un punto de vista formal, desde el punto de vista de la forma. No le interesa, ¿te acuerdas? Habíamos dicho el contenido, no le interesa el significado de las proposiciones. Pero la teoría de la argumentación es otro enfoque acerca de los argumentos. ¿Ya? Precisamente los que desarrollan la teoría de la argumentación, que desarrollan esta corriente, este enfoque, ¿sí? Que vamos a ver luego son Perelman y Toulmin, acá, ¿sí? Luego los vamos a ver ellos dos, Charles Perelman y Stephen Toulmin. Ellos dos, digamos que buscan hacer un análisis de los argumentos, de los razonamientos desde otra perspectiva. ¿Por qué? Porque consideran que la lógica formal es muy limitada. ¿No? Digamos que no sirve para analizar argumentos tal y como estos se dan en la vida cotidiana. En la vida real nosotros no argumentamos pues como veíamos el ejemplo del silogismo de Aristóteles, ¿no? Todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. ¿Te acuerdas de ese ejemplo, el silogismo? En la vida real no usamos ese tipo de argumentos, ese tipo de razonamientos. En la vida real usamos otro tipo de razonamientos que están ligados con otro tipo de cuestiones a veces retóricas, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que van a decir ellos todos estos teóricos de la argumentación, este enfoque de la teoría de la argumentación, es que es necesario hacer un análisis de los argumentos tal como se dan en los contextos reales, en la realidad, ¿no? Y para eso hay que analizar los argumentos de otra forma, hay que tener en cuenta ciertos elementos que sí aparecen en la vida cotidiana, ¿no? Como ya dijimos, el elemento retórico, por ejemplo, el elemento emotivo, ¿no? Hay una serie de cuestiones, de elementos de los argumentos en la vida real que la lógica formal no analiza, ¿no? Y esto es importante, ¿por qué? Porque si nos damos cuenta, en la vida real estábamos rodeados en todo momento de argumentaciones. Por ejemplo, prendemos la televisión. ¿Qué vemos? Un programa de periodístico, por ejemplo, donde un conductor, un periodista le hace entrevista a un político, ¿no? ¿Y qué se da en medio de esa conversación? Una argumentación. El político a veces tiene que responder acerca de una acusación y tiene que tratar de convencer al periodista y a los que lo escuchan de que lo que le está diciendo es correcto, ¿cierto? Entonces, fíjate, un elemento interesante, ¿no? Lo que van a decir estos pensadores, estos filósofos de la argumentación, es que en la vida real hay un componente fundamental de la argumentación, que la lógica formal no tiene en cuenta, que es la persuasión. Todo el que argumenta, todo el que razona, busca convencer en la vida real. Igual, no solamente el político, sino también, por ejemplo, nuestros padres, ¿no? Tus papás probablemente en algún momento tratan de convencerte de que hagas algo, ¿sí? Entonces, hay ciertos elementos en las argumentaciones, los razonamientos, ¿no? Que no analiza la lógica formal y además hay un elemento fundamental que es el objetivo de la argumentación. En la vida real, el objetivo central es persuadir, convencer, ¿no? Hacer que la otra persona esté de acuerdo conmigo, llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, ese elemento es fundamental. Entonces, la teoría de la argumentación, fíjate, es un estudio interdisciplinario. ¿Por qué? Porque involucra varias disciplinas. No solamente
el análisis del argumento como una cuestión lógica, simplemente, sino también, por ejemplo, el estudio de la retórica, ¿no? La retórica es una disciplina que en realidad es muy antigua, ¿no? Luego vamos a ver, Perelman precisamente va a hablar de eso, ¿no? Cómo la lógica formal ha olvidado la importancia de la retórica en el proceso de argumentación, ¿no? La retórica es una disciplina que tiene precisamente como objetivo el convencimiento, la persuasión de un auditorio, ¿no? Entonces, ellos van a analizar, ¿no?, los argumentos tal como se dan en la vida real, considerando otros aspectos fuera de, digamos, los aspectos lógicos estrictamente, los aspectos filosóficos, ¿no?, usando otras disciplinas. Y como dice ahí, como ya mencionamos, ¿no?, este proceso de razonamiento tiene, ¿no?, como algo importante la persuasión y el debate. El debate también, ¿por qué? Porque si te das cuenta, la lógica formal analiza argumentos, digamos, aislados, ¿no? Pero en la vida real, cuando uno argumenta, en el fondo también está debatiendo con otra persona. Es decir, es difícil que en un contexto real tú argumentes sin que el otro que te escucha te trate de rebatir, ¿cierto? Por ejemplo, si tu papá trata de convencerte de algo, quizás tú no estás de acuerdo con eso y le vas a decir, no, pero luego lo hago, o más tarde, o pero ¿por qué yo tengo que hacer esto? Es decir, en la vida real, los argumentos no se dan como monólogos, sino más bien como una interacción entre las personas que forman parte de ese diálogo, ¿no? O sea, más en un sentido dialógico, dialéctico, ¿sí? Ese también es otro elemento que van a considerar estos pensadores, esta corriente de la teoría de la argumentación, este enfoque de la teoría de la argumentación, que no tenía en cuenta la lógica formal, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a detallar un poco mejor a qué se refiere todo esto. Entonces, fíjate el concepto de argumentación. La argumentación desde esta perspectiva es un acto comunicativo complejo e interactivo. Interactivo efectivamente porque, como ya dijimos, en la vida real los argumentos muchas veces eh, son de alguna forma rebatidos por el que te escucha, ¿no? Y eso te obliga a cambiar a veces tu forma de argumentar, ¿no? Puede ser entre un padre y un padre que quiere convencer de algo a su hijo, el hijo puede no estar de acuerdo, o un profesor que le da una información a un alumno, el alumno quizás no está muy de acuerdo, o tiene dudas y le hace una pregunta, o también incluso cuando se da un discurso, ¿no? A veces cuando hay discursos, tú podrías pensar, pero ahí no hay una interacción, porque solamente el que da el discurso habla. Pero en realidad no es así, porque muchas veces también, aunque el político, supongamos, un político que está dando un discurso, sea el único que hable, ¿no? Supuestamente, imaginemos, ¿no?, que los que lo escuchan, ¿no? Supongamos que está en un estrado y abajo está todo el público, ¿no?, la gente que lo está escuchando. Supongamos que el público no habla, no dice nada, ¿ya? Sin embargo, sí hay una interacción, porque el político va a ir modulando su discurso en función también de la reacción que él vea de la gente. Si la gente se ríe, si la gente, no sé, se queda muda, callada, si la gente comienza a aplaudir, todo eso es una interacción. Entonces, en la vida real, precisamente, la argumentación es un acto complejo, un acto comunicativo complejo e interactivo, porque va más allá de lo que la lógica formal normalmente nos ha dicho. Es decir, en la vida real ya dijimos, la forma de argumentar es mucho más compleja, mucho más rica, ¿no? No es tan parametrada como lo expone la lógica formal. E implica una interacción, ¿no? La lógica formal no tiene en cuenta la interacción. En cambio, en la teoría de la argumentación sí, ¿no? En la argumentación usualmente hay una interacción, incluso cuando ya dijimos hay un discurso, porque el público reacciona frente a lo que dice el expositor y eso hace que el expositor vaya cambiando la manera en que da el discurso, ¿no? Fijándose también en la reacción de la gente, ¿no? Viendo qué es lo que es más efectivo, qué tipo digamos, de palabras o de frases impactan más en su auditorio, ¿no? Entonces, todo eso hace que la argumentación sea compleja,
que no sea tan simple o tan parametrada como lo presenta la lógica formal. ¿Cuál es el objetivo? Ya dijimos, resolver una diferencia de opinión con un interlocutor, es decir, convencerlo, ¿no? O llegar a un acuerdo, ¿sí? Ahora, vamos a estudiar o analizar lo que proponen cada uno de estos autores. Ojo, estos dos autores, sí, son del siglo XX. Perelman, fíjate, tiene un enfoque más ligado al derecho y a la retórica, ¿ya? Porque Perelman fue abogado, primero estudió derecho y después estudió filosofía, ¿sí? Entonces, a él le interesa el tema de la argumentación precisamente a raíz de su, digamos, de sus estudios de derecho, ¿no? Porque evidentemente un abogado, ¿no? En la vida real tiene que ir a los juzgados, tiene que tratar de convencer al juez de que su cliente es inocente, por ejemplo, ¿no? Y tiene que argumentar, en todo momento está argumentando, ¿no? Entonces él se va a percatar de que la lógica formal no es suficiente para analizar o construir argumentos que sean persuasivos, no convincentes. Entonces, ¿qué va a decir él? Bueno, hay que tener en cuenta un tipo de argumentación que vaya más allá de la lógica formal, ¿no? Que sirva más para entender las argumentaciones que se dan en la vida cotidiana, en los contextos reales. Y eso lo va a acercar al estudio de la retórica, ¿no? Además hay que tener en cuenta que la retórica también está muy ligada al derecho, ¿no? La retórica, fíjate, en realidad es una disciplina que fue estudiada por primera vez por Aristóteles. Y esto es algo que le va a llamar mucho la atención a Perelman, ¿no? Porque usualmente nosotros hablamos de Aristóteles como el padre de la lógica, pero para hacer referencia a la lógica formal, ¿no? Al análisis de argumentos formales, ¿no? Lo que vimos la semana pasada, los silogismos, por ejemplo. Pero Aristóteles también usa la retórica, o estudia la retórica, para entender cómo se dan las argumentaciones, por ejemplo, en los discursos de los grandes políticos griegos, ¿no? Por ejemplo, Pericles. Pericles fue un general griego muy importante, un político griego muy importante, que estaba acostumbrado a dar discursos, ¿no? Y una de las cosas por las que más es recordado, o era más conocido en su época, es porque daba muy buenos discursos, ¿sí? ¿Por qué se considera que daba buenos discursos? Porque eran discursos convincentes, convencían a su auditorio, ¿no? Y un político tiene que tener esa característica, ¿no? Y no necesariamente el convencer a otro necesariamente tiene un carácter negativo, porque vimos, por ejemplo, el tema de las falacias la semana pasada, ¿no? Y decíamos que las falacias son razonamientos inválidos porque la conclusión no se deriva de las premisas, porque usualmente en las premisas hay un elemento psicológico, emotivo, ¿no? Que escapa al argumento, es decir, que no tiene que ver con el argumento, ¿no? Y efectivamente las falacias fueron por primera vez estudiadas por Aristóteles, y Aristóteles consideraba que eran cuestiones que no debían influir en el argumento, que contaminaban el argumento. Pero el hecho de que se busque convencer no es en sí mismo malo, ¿sí? O el hecho de que un argumento tenga un elemento emotivo no necesariamente es malo. Por ejemplo, en el caso de Pericles. Pericles no era un sofista, ¿sí? Y antes de que existieran los sofistas, ya se usaba la retórica, ¿no? Con el objetivo de lograr un acuerdo para algo importante. Por ejemplo, Pericles daba un discurso acerca de que era necesario, por ejemplo, ir a la guerra contra los espartanos, supongamos, ¿no? Entonces, él necesitaba convencer a los ciudadanos atenienses de que eso debía hacerse, de que era lo mejor. Él estaba convencido de que era lo mejor. Pero a veces no puedes dar un argumento absolutamente racional, porque la mayoría de personas no se guía por argumentos racionales, lamentablemente, ¿no? En la vida real mucho influye la emoción. Entonces, él era consciente de eso y usaba elementos emotivos para convencer, por ejemplo, el tema de la patria, del amor a la patria, luchar por amor a la patria. ¿Eso qué tiene de racional? No tiene elementos racionales, tiene elementos emotivos. El amor a la patria, el amor al lugar donde es nacido es una cuestión emotiva, no es una cuestión racional. Entonces, fíjate, el hecho de que se
usen estos elementos emotivos no necesariamente es algo negativo y no necesariamente implica que haya una intención negativa, digamos, ¿no? No es que simplemente quieras ganar por ganar, como decían los sofistas, ¿no? En los debates, sino que incluso puede ser, como hacía Pericles, que estuviera convencido de que era lo mejor para su ciudad, ¿no? Pero no podía simplemente restringirse a argumentos racionales, ¿no? O estrictamente racionales o formales, porque probablemente de esa forma no hubiera convencido a nadie. Entonces, eso precisamente es de lo que se va a percatar Perelman. Iba a decir, hay un Aristóteles que analiza los argumentos desde el punto de vista formal, lógico, formal, sí, pero también hay un Aristóteles que muchos han olvidado que hace un estudio de la retórica y le da importancia a la retórica. Efectivamente, Aristóteles es el primer pensador que estudia la retórica a profundidad y analiza sus elementos, no estudia sus elementos para mostrar por qué es tan importante, por ejemplo, en los discursos. Y la tradición que estudia la retórica en realidad es muy larga, no solamente está en Aristóteles, también está en la cultura romana. Por ejemplo, Cicerón también escribía discursos. Era un pensador, fue un pensador, un filósofo, que le prestó también mucha atención a la retórica. Y en general la cultura romana, por eso es que el derecho también surge en la cultura romana. Derecho y retórica han estado históricamente muy ligados, ¿no? Entonces, por eso la civilización romana es cuna del derecho, que viene el derecho romano, y también cuna de alguna forma de la retórica, ¿no? Por su tradición o su origen griego, como tú sabes que se traslada a Roma. Entonces, Perelman va a hacer énfasis en esto, ¿no? En cómo la retórica ha enriquecido la forma de argumentar de distintos pensadores, de distintos políticos a lo largo de la historia. Y por eso es un elemento que hay que tener en consideración, un elemento fundamental, ¿sí? Porque como ya dijimos, cuando uno argumenta siempre, ¿sí? Sea consciente o no sea consciente, lo que está tratando es de convencer al que te escucha, ¿no? A tu interlocutor o a tu auditorio, ¿sí? Bien. Ahora, en el caso de Toulmin, fíjate, él analiza la argumentación desde una perspectiva filosófica, desde la perspectiva de la filosofía, ligada sobre todo a la filosofía del lenguaje. ¿Ya? Probablemente tú recordarás o habrás escuchado la filosofía del lenguaje, se refiere a la filosofía que inicia con Wittgenstein, ¿no? Wittgenstein fue un filósofo austriaco, ¿no? Que desarrolló la teoría pictórica del lenguaje, ¿no? Es decir, la idea de que el lenguaje pinta o representa la realidad, es como una pintura de la realidad, ¿ya? Pero en realidad hay un segundo Wittgenstein, ¿no? El primer Wittgenstein es el que dice el lenguaje representa el mundo. Por ejemplo, ¿no? Una palabra hace referencia a un objeto, ¿no? Si yo digo gato, tú inmediatamente puedes pensar en un gato porque sabes que la palabra hace referencia a algo concreto de la realidad, ¿no? Igual taza, mesa, incluso amarillo, ¿no? Hace referencia a una característica de un objeto de la realidad. Todas las palabras hacen o deberían, dice bien, hacer referencia a un hecho, ¿no? A un objeto de la realidad. Pero esta teoría pictórica del lenguaje es su primera etapa. Wittgenstein luego va a cambiar su forma de pensar y va a considerar que esta forma de ver el lenguaje como una pintura de la realidad en realidad es limitada, ¿no? ¿Por qué? Porque en la vida real el lenguaje no es tan cerrado, el lenguaje en realidad es abierto y por eso aparece su teoría de los juegos del lenguaje. En la realidad, va a decir Wittgenstein, yo estoy equivocado, porque en la realidad el hombre juega con el lenguaje, ¿no? Entonces, una palabra no necesariamente en todos los contextos hace referencia a un objeto o a alguna cosa o a un, no sé, a un conjunto de cosas limitadas, ¿no? Por ejemplo, la palabra, no sé, gato, ¿no? La palabra feria, la palabra sillón, qué sé yo. Hay palabras que pueden cambiar muchísimo de significado en distintos contextos, ¿no? Es más, hay palabras que no hacen referencia a objetos o a nada concreto, pero que en ciertos contextos tienen un significado. Por ejemplo,
Esto se ve clarísimo, por ejemplo, en los niños, dice Wittgenstein, y precisamente él cambia su teoría del lenguaje, esto de la teoría pictórica, a la de los juegos del lenguaje, la cambia por su experiencia como profesor, porque él se retira de la universidad y se va a enseñar a un colegio primario, y cuando enseña a los niños se da cuenta de que los niños son muy libres al usar el lenguaje, ¿no? Por eso usa precisamente este término de juegos del lenguaje. Y se da cuenta que los niños, por ejemplo, están jugando uno con otro y uno le puede decir bang, bang, ¿no? Haciendo un gesto con su mano. Bang no significa nada, o sea, no hace referencia a un hecho, a un objeto en la realidad. Sin embargo, en ese contexto del juego del niño, bang, bang significa yo te mato, yo te disparo, ¿no? Están jugando, supongamos a que se están persiguiendo y se están, los policías y ladrones, supongamos, ¿no? Que le está disparando. Entonces, fíjate, esa palabra bang no tendría sentido desde la perspectiva de la teoría pictórica del lenguaje, que el lenguaje pinta la realidad. No, ahí no tiene sentido, ¿sí? Porque esa palabra no significa algo concreto, ¿sí? Sin embargo, en el enfoque de los juegos del lenguaje, que es la segunda etapa de Wittgenstein, sí tiene sentido, ¿te das cuenta? Entonces Wittgenstein se da cuenta de que el lenguaje es mucho más rico, mucho más libre, ¿no? Y es un elemento con el que el hombre está constantemente jugando, creando cosas nuevas, ¿no? Por eso también en un poema, por ejemplo, uno puede hacer uso de una palabra en un contexto, un sentido completamente diferente, ¿no? Del cotidiano. Entonces, esto, ¿por qué te lo estoy comentando? Porque Toulmin fue discípulo de Wittgenstein, ¿sí? Y debido a eso, su enfoque de la argumentación va a estar influida también por este segundo Wittgenstein, esta es la teoría de los juegos de lenguaje. Entonces, Toulmin va a decir, efectivamente, en la realidad, ¿no? Un argumento puede variar mucho de acuerdo al contexto, ¿no? Y las palabras pueden variar su significado mucho de acuerdo al contexto. Esto, por ejemplo, no lo tiene en cuenta la lógica formal, ¿sí? Porque es muy parametrada, ¿no? Es muy encasillada. Por ejemplo, cuando dicen todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Ahí la lógica formal asume que todos estamos entendiendo hombre de la misma manera, ¿no? Todos estamos entendiendo mortal de la misma manera. Todos estamos entendiendo Sócrates de la misma manera. Efectivamente, ¿no? Puede ser que estemos entendiendo todos de la misma manera esas palabras. Pero en la realidad hay palabras que pueden tener un significado distinto de acuerdo al contexto. Pueden cambiar su significado. Y precisamente el problema de la lógica formal es que no está preparada, ¿no? O no está hecha para entender esos cambios de significado que se dan en los contextos reales. Eso es lo que señala Toulmin, ¿no? Que la argumentación o los argumentos deben ser entendidos o deben ser analizados, mejor dicho, considerando los cambios de significado que pueden tener las palabras en distintos contextos. ¿Te das cuenta? ¿No? Y también señala, por ejemplo, cómo en la vida real muchas veces usamos elementos, ¿no? Para matizar una argumentación, para hacerla más digerible, más, digamos, más suave, hacer que el otro pueda aceptarla con más facilidad, ¿no? Como para persuadir. Porque a veces si nosotros decimos algo de manera muy directa o muy fuerte, por ejemplo, no sé, tenemos que ir mañana donde Carlos, ¿no? Si te das cuenta, yo estoy tratando de convencer a alguien de hacer algo. Pero si lo digo de esa forma, puede ser que esa persona no quiera, ¿no? Porque parece una orden. Entonces, obviamente esta es la conclusión, ¿no? Después de haber usado, se supone, ciertas premisas o ciertos argumentos para convencer a la persona, ¿no? Pero suena distinto, puede ser más persuasivo si yo le dijera a esa persona, creo que deberíamos ir a ver mañana a Carlos, ¿no? Creo que deberíamos, o probablemente sea mejor, por ejemplo, estas palabras le dan un matiz distinto a la argumentación.
Y eso puede hacer que sean más convincentes frente a ciertas personas o cierto público. ¿Te das cuenta? Entonces, esos elementos, por ejemplo, no los analiza la lógica formal, pero sí se dan o están incorporados en la forma de argumentar de las personas en la vida cotidiana. ¿Sí? Entonces, son elementos que hay que tener en consideración, ¿sí? Que son importantes dentro de una argumentación. Incluso, por ejemplo, cuando uno sustenta una tesis, ¿no? Cuando uno realiza una tesis, también se aplica esto que dice Toulmin, ¿no? Porque muchas veces precisamente los profesores se dicen, cuando planteas algo en una tesis, porque una tesis se supone que es una respuesta que das a un problema, has encontrado un problema y tratas de darle una respuesta, una hipótesis, planteas una hipótesis, trata de no ser tan tajante, porque tu tesis debe ser un aporte, ¿sí? Al avance del conocimiento en el área en el que te encuentres, ¿no? En el ámbito de la biología, de la historia, de la literatura, de la filosofía, sea el ámbito que sea, siempre tu tesis es un aporte, pero no es la última verdad, pues, no es la verdad absoluta. Y en ese sentido, usualmente cuando tú hagas tu tesis te vas a dar cuenta, los profesores te dicen, no deberías ser tan tajante, porque si eres tajante pareciera que tú has descubierto la pólvora, ¿no? O estás planteando pues la verdad absoluta y ya nadie más va a poder refutar lo que has dicho. Y eso no es aceptable en investigación. Cuando tú haces una investigación estás abriendo una puerta, ¿no? Estás como marcando quizás un camino de investigación para otros, ¿no? Que pueden venir y seguir profundizando, ampliando lo que tú has investigado. Pero no es la verdad última. Y precisamente por eso está mal visto, o es en general mal visto que tú digas, bueno, entonces tal persona o tal investigador o tal pensador dijo esto, ¿no? Y es así como debemos entender. No, te dicen, matizan, ¿no? Y creemos que podría interpretarse lo que dijo tal autor en este sentido. Creemos que podría ser necesario considerar estos conceptos para entender tal propuesta, qué sé yo. Pero te das cuenta, estos elementos, estas palabritas, podría ser probablemente, ¿no? Estas sean las causas de este fenómeno, por ejemplo. Lo que hacen es ser más sutiles y en ese sentido quizás convencer de mejor manera al que te está escuchando, a los que te están escuchando. Estos elementos, ¿no? Estas palabras que ayudan a ser más persuasivo, no son analizados en la lógica formal. Y si son analizados o consideran Toulmin y Perelman, en este caso Toulmin, lo que te estoy comentando, que son elementos importantes de analizar al momento de estudiar los argumentos, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, es un enfoque distinto, ¿no? ¿Sí? En pocas palabras, es un enfoque que busca superar las limitaciones de la lógica formal para entender mejor los elementos que constituyen los argumentos en la vida real, ¿sí? Bien, vamos a pasar ahora al siguiente tema, que es los tipos de argumento. Esto sí tiene que ver con la lógica formal, por eso dice tipos de argumentos en términos formales, ¿no? Eso está relacionado con lo que vimos la semana pasada. Acá tenemos dos tipos de argumentos, digamos, en términos formales, ¿no? De la lógica formal. El argumento deductivo y el argumento inductivo, algo de esto ya habíamos mencionado, ¿te acuerdas? Vamos a comenzar con el deductivo. El argumento deductivo habíamos dicho que es aquel que comienza con una premisa general y acaba con una conclusión particular. ¿Te acuerdas? Este ejemplo que tienes ahí es un silogismo. Todos los letrados son cultos. Primera premisa general, ¿te das cuenta? Segunda premisa, Catherine es letrada. Conclusión, Catherine es culta. ¿Sí? Ahora, ¿qué característica tienen los argumentos deductivos? Su característica es que la verdad de las premisas se transfiere a la conclusión con carácter de necesidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si las premisas son verdaderas, la conclusión necesariamente va a ser verdadera. ¿Sí? Y esta es una diferencia importante con los inductivos, porque si te das cuenta en el caso de los argumentos inductivos, los que están a la derecha, no se cumple eso. La verdad de las premisas se transfiere a la conclusión sin carácter de necesidad. Es decir, no necesariamente el hecho de que las premisas sean verdaderas hacen que la conclusión sea verdadera.
¿Ya? A ver, repito. Argumento deductivo. La verdad de las premisas se transfiere a la conclusión con carácter de necesidad. Es decir, si las premisas son verdaderas, necesariamente la conclusión es verdadera. Por lo tanto, fíjate en el ejemplo. Todos los letrados son cultos. ¿Sí? Si todos los letrados son cultos, supongamos que eso es verdad, y Catherine es letrada, fíjate, estamos asumiendo que es verdad. ¿Sí? Si todos los letrados son cultos y Catherine es letrada, es decir, pertenece al conjunto, al grupo de los letrados, ¿no? Que son cultos, entonces necesariamente Catherine es culta. Necesariamente, porque pertenece a ese grupo. ¿Te das cuenta? Entonces, si las dos premisas son verdaderas, necesariamente la conclusión va a ser verdadera. Necesariamente, de todas formas. ¿Sí? Obviamente eso no se cumple pues si las premisas son falsas, ¿no? Pero estamos asumiendo que son verdaderas. Si las dos premisas son verdaderas, la conclusión necesariamente tiene que ser verdadera. Ahora, quizás tú me podrías preguntar, profesor, ¿y qué pasa si una de las premisas es falsa? Entonces, obviamente, la conclusión lo más probable es que sea falsa. ¿Sí? ¿Ya? Pero, repito, si las dos premisas son verdaderas, la conclusión necesariamente es verdadera. En cambio, en el razonamiento inductivo, la verdad de las premisas no necesariamente se transfiere a la conclusión. Es decir, no necesariamente que las premisas sean verdaderas significa que la conclusión va a ser verdadera. Ejemplo, fíjate a la derecha, el ejemplo de la derecha. Adán es hombre y es mentiroso, premisa 1. Bernardo es hombre y es mentiroso, premisa 2. Carlos es hombre y es mentiroso, premisa 3. Y puedo seguir, puedo poner 4, 5, no importa, 10 premisas. Y probablemente alguien podría concluir todos los hombres son mentirosos. Obviamente, cuanto más premisas, más probable, ¿no? Todos los hombres son mentirosos. Fíjate, esa es la conclusión que yo podría sacar. Pero esa conclusión necesariamente es verdadera. No. Aunque las premisas sean verdaderas, no necesariamente es verdadero que todos los hombres son mentirosos. Ojo, no quiere decir que la conclusión es falsa. Quiere decir que no necesariamente es verdad. Puede ser verdadera, pero no es algo necesario, no es algo indispensable, no. El hecho de que Adán sea hombre y sea mentiroso, Bernardo sea hombre y sea mentiroso, Carlos sea hombre y sea mentiroso, Daniel, Jorge, imagínate 10. ¿Eso significa que todos los hombres son mentirosos? No, no, no necesariamente. ¿Te das cuenta? Entonces la conclusión no necesariamente es verdadera porque las premisas sean verdaderas, ¿no? Y acá puedes poner cualquier ejemplo, ¿no? Por ejemplo, no sé, Julia es estudiante universitaria y es inteligente, ¿no? Sofía es estudiante universitaria y es inteligente. Carlos es estudiante universitario y es inteligente, ¿no? Diego es estudiante universitario y es inteligente. Conclusión, ¿todos los estudiantes universitarios son inteligentes? No, no necesariamente. ¿Te das cuenta? Ojo, no significa que sea falso, significa que no es indispensable que sea verdad. Puede ser verdadero, puede ser falso. ¿Sí? En cambio, en el caso de los deductivos, siempre la conclusión es verdadera si es que las dos premisas son, o las tres premisas, dependiendo, son verdaderas. ¿Sí? Bien, vamos a este punto que es el análisis de argumentos. Fíjate, acá te hablan del entimema. ¿Ya? Recuerda esa palabra, entimema. El entimema es un tipo de razonamiento que estudia la lógica formal, ¿ya? Que se caracteriza porque tiene una premisa implícita o la conclusión es implícita, ¿ya? Es decir, una de sus premisas o su conclusión no aparecen explícitamente, están como escondidas, ocultas. Por ejemplo, Ricardo, fíjate el medio, Ricardo golpea perros callejeros, por lo tanto Ricardo es malvado. Esto, por ejemplo, es un caso que podríamos escuchar, ¿no? En la calle o de un amigo, ¿no? Oye, me he enterado que Ricardo golpea perros callejeros. Ricardo es malo, ¿no? Fíjate, yo estoy cambiando un poco para que te des cuenta, ¿no? Esto es algo que podríamos escuchar, pero, y podríamos aceptar, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista de la lógica formal, es equivocado.
¿Por qué? Porque no hay una conexión lógica, ojo, lógica, entre golpear perros callejeros y ser malvado. Ahí falta algo, falta un elemento que conecte. Eso es lo que está abajo, fíjate. Hay una premisa que no está evidenciada, que no es explícita, sino que está implícita. Fíjate abajo. Lo correcto sería decir, Ricardo golpea perros callejeros. Quienes golpean perros callejeros son malvados. Por lo tanto, Ricardo es malvado. Ahí sí, ese razonamiento cuando tú ya haces explícito lo que estaba oculto, ahí sí es válido. Pero mientras está oculta esa premisa, entonces eso es un antimema, porque le falta un elemento al razonamiento. ¿Sí? Aunque tú digas, bueno, pero es obvio. No, en lógica nada es obvio. En lógica formal tienes que explicitar, tienes que, por decirlo así, poner todas las cartas sobre la mesa. Tienes que decir cada premisa que te lleva a la conclusión. Porque tú no puedes sacar una conclusión con premisas implícitas. ¿No? Imagínate una tesis igual. Estás haciendo una tesis y llegas a conclusiones que no tienen sustento en premisas. Esa conclusión no es válida. Desde el punto de vista formal no es válida. ¿Te das cuenta? Por eso es importante explicitar. No es algo que tú puedas, por ejemplo, si estás sustentando una tesis y tu profesor que te está escuchando, ¿no? Que está estudiando o que está analizando tu exposición, te dice, ya, pero esta conclusión, ¿de dónde la has sacado? No, pero está acá, ¿no es obvio? No, no es obvio. Tú tienes que siempre, aunque a ti te parezca obvio, tienes que mostrar todas tus premisas. ¿De dónde estás sacando esa conclusión? Tienes que dar todos los elementos para que sea obvio, entre comillas, esa conclusión. Porque si no, la conclusión por sí misma no es obvia. Tienes que mostrar todos los elementos que te han llevado a concluir eso. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Bien, vamos a pasar al siguiente punto. Esto solamente hace referencia a la estructura. Ya, esto es simple. En todo argumento se dan premisas y un conector de inferencia. Esto de la lógica formal, ¿no? Por ejemplo, no todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre. Por lo tanto, ese es el conector de inferencia. ¿Ya? Por lo tanto, de ahí que, en consecuencia, ergo, etc. El conector de inferencia es cualquier palabra o expresión que anticipa o anuncia la conclusión, ¿no? Entonces, premisas, todos los hombres son mortales y Sócrates es un hombre. Por lo tanto, conector de inferencia, por lo tanto, conclusión, Sócrates es mortal. ¿Te das cuenta? Siempre los argumentos en la lógica formal tienen esa estructura, ¿sí? Pasamos a argumento y contraargumento. Bueno, acá simplemente hace referencia como usualmente los argumentos, sobre todo cuando nos referimos pues a conversaciones, situaciones de la vida real, pueden ser contraargumentados, es decir, pueden ser respondidos con un argumento en contra, por eso se llama contraargumento, ¿no? Por ejemplo, alguien podría decir, la ociosidad es la madre de todos los vicios, pero como es madre hay que respetarla. Y alguien se puede percatar, ¿no?, de que eso es una falacia. Eso vimos la semana pasada, una falacia de equívoco. ¿Te acuerdas? Había amfibología, equívoco. ¿Te acuerdas? Precisamente acá tenemos un ejemplo de equívoco. El equívoco se da cuando una misma palabra se usa dos veces, pero con dos significados distintos. ¿Sí? Entonces sacas una conclusión equivocada porque estás usando un significado distinto al primero, ¿no?, en tu conclusión. Fíjate, la ociosidad es la madre de todos los vicios, pero como es madre, entonces, conclusión, hay que respetarla, ¿no? Pero acá hay un problema, porque en las dos premisas estoy usando el mismo término con dos significados distintos. La ociosidad es la madre de todos los vicios, es decir, es la causa, el origen, ¿no? Madre como origen. Y en el segundo, madre como la persona que nos trae a la vida. Entonces son dos significados diferentes, obviamente. Y de ahí surge una equivocación, una confusión. Estoy sacando una conclusión equivocada, hay que respetar, ¿no?, la ociosidad, estoy sacando una conclusión errónea debido a este uso del mismo término, pero con dos significados diferentes. Entonces alguien se da cuenta de eso y dice, bueno, pero ese es un argumento incorrecto porque estás usando una falacia.
Eso es una falacia, porque estás usando el término madre en dos sentidos diferentes. ¿Te das cuenta? ¿No? O un argumento más cotidiano, ¿no? Los videojuegos, imaginemos que alguien está defendiendo los videojuegos, ¿no? Dice, los videojuegos estimulan buena parte del cerebro, mejoran la psicomotricidad en los niños, está argumentando a favor, ¿no? Y alguien escucha eso y no está a favor de los videojuegos y puede decir, no, más bien todo lo contrario, tiene un montón de efectos negativos, por ejemplo, son adictivos, porque es una forma de ocio, también tiene consecuencias en contra de la salud, porque muchas veces los jóvenes o los niños están mucho tiempo jugando, qué sé yo. Eso es un contraargumento, ¿no? Un argumento que va en contra del argumento inicial. Bien, pasamos a el siguiente punto, que es la argumentación en la investigación científica. Fíjate, aquí nos presentan cómo la argumentación en el ámbito de la investigación científica tiene ciertas características peculiares, ¿no? Porque obviamente una cosa es argumentar como abogado o como político, ¿no? O incluso en el ámbito de las humanidades, ¿no? O sea, otro tipo de argumentación, una argumentación quizás más conceptual, por ejemplo, una tesis de filosofía no se respalda en evidencia empírica, ¿no? Como vamos a ver en la investigación científica, sino en un análisis más conceptual, ¿no? ¿Qué concepto, no sé, el concepto de libertad, ¿no? ¿Cómo han conceptualizado la libertad tales autores, tales filósofos? ¿Sí? Entonces, la argumentación cambia de acuerdo al ámbito. A eso quiero llegar, ¿no? En el ámbito del derecho se argumenta de una forma, en el ámbito del político se argumenta de otra forma, en el ámbito de las humanidades se argumenta de otra forma, en el ámbito de la ciencia se argumenta de otra forma. Entonces, la investigación científica tiene ciertos parámetros, ciertas características, ¿sí? Que se deben cumplir además, ¿no? Por ejemplo, la argumentación en la investigación científica debe estar respaldada por evidencia empírica, primer recuadro de la izquierda, ¿cierto? Es decir, si tú eres un científico, ojo, natural o social, puede ser biólogo, químico, físico, como también puede ser sociólogo, historiador, arqueólogo, ¿no? Porque también hay investigación científica en el área social. En cualquiera de esas dos áreas, siempre lo que tú afirmes tiene que estar respaldado por evidencia empírica. Un historiador tiene que respaldarse en documentos históricos, eso es evidencia empírica, ¿cierto? ¿Sí? Yo no podría sostener, no sé, que en 1821 se declara la independencia del Perú si no hubiera un documento histórico que lo respalde, ¿cierto? Si yo afirmo eso como historiador es porque hay un documento histórico que lo respalda, ¿verdad? ¿No? Igual en el ámbito de la biología. Yo no puedo afirmar en el ámbito de la biología X cosas si es que no realizo un experimento o si no hay evidencia que otros han realizado acerca de lo que yo estoy afirmando. ¿Te das cuenta? Entonces, en el ámbito científico siempre la investigación debe estar respaldada y la argumentación debe estar respaldada por evidencia empírica. ¿Sí? Yo no puedo afirmar algo que no se pueda contrastar, corroborar, verificar, falsar o debilitar por dicha evidencia. Fíjate estos últimos términos. No solamente se verifica o no necesariamente se verifica en el ámbito científico. Es más, ese es un enfoque hasta cierto punto ya superado, ¿no? En la actualidad ningún científico asume que sus teorías o sus hipótesis son verdaderas. Antes se hablaba de verificación, ¿no? Antes se verificaba, ahora ya no. ¿Por qué? Porque como los mismos científicos reconocen, las investigaciones en ciencia no son verdades absolutas. Una hipótesis, una teoría, lo que plantea es una explicación acerca de un fenómeno, pero que no necesariamente pues, es una explicación cerrada, concluida, que ya nadie va a superar. No, eso no se da en la realidad. Ninguna teoría científica es absolutamente verdadera. Y eso se ha demostrado ya históricamente, ¿no? Todas las teorías científicas han sido superadas, reemplazadas o al menos mejoradas, ¿sí? Cambiadas. Si no, no serían ciencia. La ciencia no avanzaría
si es que las teorías científicas pues fueran verdades absolutas. No habría ya nada que investigar. Entonces, los conocimientos científicos, las teorías científicas no son verdades, son acercamientos, son propuestas que explican los fenómenos hasta cierto punto, ¿no? Y por eso pueden ser mejoradas, ampliadas. ¿Te das cuenta? Entonces, esto de verificar algo, puedes verificar entre comillas, ¿no? Hasta cierto punto. Pero actualmente ya no se usa mucho ese término, ¿no? Incluso por eso es que Popper, Karl Popper, que es un epistemólogo, va a ganar fuerza. Él propone no la verificación, sino más bien la falsación. Él más bien dice, una teoría científica es científica no si se puede verificar, sino más bien si se puede falsar. ¿A qué se refiere? Verificar significa que yo puedo decir que una conclusión mía es verdadera si es que se apoya en varios casos particulares. Pero ya hemos visto que esa forma de argumentación es limitada, porque el hecho de que se cumpla algo en un caso, dos casos, tres casos, cuatro casos, no significa que se cumpla en todos los casos, ¿no? No sé si recuerdas el ejemplo que él ponía, el caso de los cisnes, ¿no? Que yo vea un cisne, dos cisnes, 3, 4, 5, 100, 1000, 10.000 cisnes blancos y no vea un cisne de otro color, no quiere decir necesariamente que todos los cisnes son blancos. Si te das cuenta, esto está relacionado con lo que vimos hace un rato de los tipos de argumento, deductivo e inductivo. Te das cuenta esta lógica de veo un cisne y es blanco, veo dos, es blanco, 3, 4. Ese es un razonamiento inductivo. Voy de casos particulares y termino concluyendo algo general. Todos los cisnes son blancos. Ya. Esa forma de argumentar, dice Popper, en la ciencia es completamente incorrecto. Porque el hecho de que yo haya visto 10.000 cisnes blancos no significa que todos son blancos. Basta que haya un cisne que no sea blanco y que yo no haya visto por X motivo para que mi hipótesis se derrumbe completamente y esa teoría ya no sea válida. Fíjate, ya no sea verdad. Por lo tanto, el método correcto en la ciencia no debería ser buscar casos particulares para apoyar lo que tú crees. El verdadero científico lo que debería hacer es lo contrario, buscar un caso, porque basta uno, un caso que vaya en contra de su hipótesis, ¿sí? Y esa hipótesis ya no tiene valor, queda falsada, ¿sí? Ahora puede ser que yo busque, eso es lo mejor, que el científico se esfuerce por buscar un caso que no se cumpla, que no cumpla con su teoría, y puede ser que no encuentre ninguno. ¿Eso significa que es verdad? Mi teoría no, no significa que es verdad. Significa que ha quedado corroborada por el momento, pero no que es verdad, porque podría ocurrir en algún momento un evento que vaya en contra. Entonces, una teoría científica nunca es verdadera, dice Popper. Entonces, en vez de buscar verificar, deberíamos buscar falsar. Eso es lo que dice Popper, ¿no? Porque ya dijimos, basta un caso para que la hipótesis que he planteado sea falsa. Y aunque yo tenga 100.000 casos que respalden lo que yo pienso, por ejemplo, que todos los cines son blancos, eso nunca va a hacer que sea verdad. Mi afirmación. Y eso es lo que ocurre en la ciencia. No hay teorías verdaderas en la ciencia. Hay teorías que explican mejor que otras una serie de fenómenos, ¿sí? Pero no hay teorías científicas verdaderas en sentido absoluto. A eso se refiere lo que está ahí, ¿sí? Luego, otra característica de la argumentación en la investigación científica es que tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Explicar algún fenómeno natural o social, ¿no? Por ejemplo, busca explicar una enfermedad desconocida. Por ejemplo, cuando recién apareció el coronavirus, los científicos estaban tratando de investigar acerca de dónde se originaba, cuáles eran las características, ¿cierto? Tiene un propósito específico, explicar algún fenómeno, ¿no? En el caso de las ciencias sociales, igual, por ejemplo, ¿cuáles fueron las causas que originaron la guerra del Pacífico? Tratando de explicar un fenómeno, en este caso social, ¿no? Que fue la guerra del Pacífico. Y finalmente, debe ceñirse la argumentación científica a normas apropiadas, es decir, tiene que respetar ciertas reglas, ¿sí? No es que el científico puede inventarse sus propias reglas de la nada, tiene que ceñirse a ciertas pautas,
¿no? Que toda la comunidad científica acepta. Por ejemplo, dice ahí, ¿no? Usar muestreo aleatorio en la investigación de encuestas en lugar de anécdotas personales como evidencia empírica. Claro, yo no puedo usar pues mi percepción, mi experiencia personal o mis anécdotas como base para una investigación científica, ¿cierto? Igual, por ejemplo, supongamos, ¿no? Que yo soy un estudiante de sociología y estoy investigando acerca, no sé, de cómo piensan los limeños acerca de tal cosa, X, no sé. No voy a hacer pues la encuesta solamente a mis amigos o a mi familia, ¿no? Si mi estudio sobre los limeños, yo tengo que hacer un muestreo aleatorio. ¿Qué quiere decir aleatorio? Ir a distintos distritos, distintos niveles socioeconómicos, distintas edades, ¿no? Entonces tengo que recoger distintas perspectivas, no puedo ceñirme solamente a un grupo cerrado, porque si no, obviamente, los resultados no van a tener la misma validez. ¿Te das cuenta? Entonces tengo que seguir ciertas reglas, ciertas normas dentro de la investigación científica. Y finalmente, los enfoques del razonamiento, fíjate, nos hablan de 3 enfoques, ¿no? Formal, material y pragmático. Son las 3 perspectivas, ¿no? Desde las cuales podemos analizar los argumentos o razonamientos. El enfoque formal, ya lo vimos, ¿no? La lógica formal estudia el razonamiento como una estructura de proposiciones sin importarle el significado, ¿cierto? ¿No? Por eso te ponen P, entonces Q y P, por lo tanto Q. Es decir, ahí, si te das cuenta, no sabemos qué significa P, no significa Q, y a la lógica formal no le importa. Eso no es relevante. Lo relevante es conocer las reglas de la lógica formal para ver si eso es correcto o no es correcto. Entonces, la lógica formal no interpreta, no le interesa el significado de las proposiciones. En cambio, fíjate que el enfoque material se concentra en aquello que hace los enunciados verdaderos, es decir, su contenido. ¿Ya? Entonces, el enfoque de razonamiento material sí le interesa el contenido, sí le interesa el significado, es otra forma de analizar los argumentos o razonamientos, pero que no es de la lógica, no es un análisis material de los razonamientos, ¿sí? Entonces, a este enfoque sí le interesa el significado, es decir, le interesa, por ejemplo, su correspondencia con la realidad, ¿no? Por ejemplo, si yo digo María sale a correr todas las mañanas, al enfoque material le interesa saber si efectivamente eso que yo he dicho se corresponde con un hecho de la realidad. ¿Te das cuenta? Bueno, obviamente esa es una premisa, un enunciado, ¿no? Una proposición, ¿no? Eso es parte del razonamiento, no es todo el razonamiento. Me refiero a que analiza cada proposición, cada enunciado. Le interesa saber si esa proposición se corresponde con un hecho de la realidad para luego determinar si la conclusión es correcta o no, pero en función del contenido, del significado de lo que estoy diciendo. ¿Ya? Ahora, no solamente el enfoque material se fija en si una proposición es verdadera o falsa, sino también se puede fijar en su correspondencia con algo que ya se ha establecido como lo que debería hacerse. Por ejemplo, en el ejemplo que tienes ahí, ¿no? Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión, ¿no? Esto está sustentado en el capítulo 1, artículo 2, inciso 3 de la Constitución Política del Perú. Es decir, alguien te podría decir, supongamos, ¿no? Una conversación. Alguien dice, esa persona no tiene derecho a ser cristiano porque es, no sé, porque es socialista, supongamos, ¿no? Y alguien podría decir, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver? Su derecho está avalado por la Constitución, ¿ya? Es decir, la Constitución avala ese derecho, más allá de que sea comunista, liberal, neoliberal, lo que sea, esa persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Nadie le puede criticar, nadie lo puede sancionar por ser ateo, o por ser cristiano, o por ser musulmán. ¿Sí? La Constitución respalda ese derecho. ¿Te das cuenta? Entonces, el enfoque material también se fija en ese respaldo jurídico. No solamente se respalda en los hechos, sino también en lo jurídico, porque lo jurídico es lo que debería ser. Entonces, el enfoque material se fija en lo que es y en lo que debería ser. ¿Sí? Si se corresponde con algo que está respaldado por el derecho o si se corresponde con algo de la realidad. Y el enfoque pragmático es lo que ya vimos,
de Perelman y Toulmin, ¿te acuerdas? Que ellos se fijan en la persuasión. Las argumentaciones en la vida real buscan llegar a un acuerdo, convencer a otros. Por ejemplo, mi mamá me ha dicho que si duermo temprano el fin de semana iremos a pasear al Parque de las Leyendas. Fíjate, la mamá no le ha dado una razón como tal, sino que lo ha persuadido a su hijo de que haga algo, ¿no? Porque de esa manera va a tener algo que le gusta o va a alcanzar algo que desea. Ese es un enfoque pragmático de la argumentación. ¿Por qué? Porque se está enfocando en el resultado. ¿Cuál es el resultado? Que duerma temprano. ¿Y cómo lo he logrado? ¿Cómo lo he persuadido? A través de esta promesa de que lo voy a llevar al Parque de las Leyendas el fin de semana. ¿Te das cuenta? En la realidad, ese es el tipo de argumentación que abunda, ¿no? Este de buscar acuerdos a través de persuasión, ¿no? A través de argumentos persuasivos. Ese es el enfoque de Perelman y Toulmin, el enfoque pragmático. Bien, chicos, les dejo ahí las claves, ¿sí? De la evaluación. Y ya nos estamos viendo la próxima semana. Chao, chicos, cuídense. Nos vemos.